Sean bienvenidos una vez más al programa de Su Abogado en Casa. Todos los fines, todas las semanas les traemos temas muy interesantes para toda la comunidad de nuestro municipio y de otros sectores. Doctor Fernando, muy buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con bienes baldíos, algo que muchas veces uno escucha por la televisión, aquellas cosas que definitivamente son muy interesantes y que muchas veces desconocemos en qué consisten. Cierto, José Luis, muy buenas tardes para ti y para todos los oposeños, un abrazo gigante. Sí, hoy tenemos un tema del que de pronto hemos escuchado hablar, bienes baldíos, pero que no hay claridad sobre el tema. Hoy vamos a aclarar exactamente qué es el bien baldío. Sí. Y para adelantar, es una forma a través de la cual se pueden adjudicar bienes inmuebles a las personas. Es decir, que aquellas personas que no tengan un bien inmueble, esta es una forma de adquirir tierrita. Sí, eso porque la tierrita no hay sino una, ¿no? Sí, eso dicen por ahí que tierrita no hay sino una. Entonces, bienes baldíos tienen que ver con tierra, ¿cierto? Sí. Son terrenos. Exactamente. Entonces, ¿entramos en materia? Listo. Entonces, ¿qué es un bien baldío? Listo. Antes de la definición, hagamos un contexto histórico. Ah, sí. Bueno, resulta que Colombia, como república, ya cumplimos 200 años. Sí. Ahorita el 7 de agosto cumpliríamos 202 años. Como sí, república. Como después república. de la independencia, si la contamos desde el 7 de agosto de 1819, pues cumpliríamos 202 añitos como república. Sí, eso sí es. Pues resulta, José Luis, que muchos de nuestros problemas como república, como país, como sociedad, como Colombia, tenemos muchísimos problemas, tenemos y hemos tenido y tendremos, obviamente, muchísimos problemas. Políticos, guerras civiles, bueno, eso aquí nos podemos quedar a recordar y a llorar. Pero uno de los temas fundamentales donde se ha generado desigualdad en el pueblo colombiano es en el tema de la tierra, en la apropiación de la tierra. Entonces hablamos de que Colombia, cuando se convierte en un país, en un estado independiente, pues tiene unos límites geográficos, por lo tanto tenemos un territorio. Y pues ese territorio, como tú decías, eso es tierrita. Es tierrita, sí. Y los problemas que nos ha generado cómo repartir esa tierra son impresionantes. Es más, muchas de las guerrillas nacieron del problema de cómo repartir la tierra. Por eso las guerrillas, y cada vez que hay una constituyente o cada vez que hay elecciones, habla de una reforma agraria dirigida a ver cómo repartimos esa tierra que está sobrando, que no tiene dueño, para que quede en manos de los que no son dueños. Lo que pasa es que aquí históricamente la tierra se le entrega al que ya tiene tierra y al campesino que no tiene tierra pues se la quita. Desplazamiento, entonces aquí podemos hablar de no solo de las guerrillas sino del paramilitarismo. Entonces ese es un foco fundamental de problemática y ahorita para muchos de los que nos están viendo y que piensan, bueno, ¿y estos muchachos por qué salen a protestar? ¿Recuerdas cuando hicimos el programa de la protesta que nos preguntamos, bueno, si hay mérito para protestar? Y tocamos solo como 10 temas, pero con uno era suficiente para salir a protestar. Ese día no hablamos de la repartición de la tierra, porque ese es otro tema que, como ustedes se van a dar cuenta, es fundamental para resolver nuestros problemas como sociedad. Si no resolvemos cómo repartimos equitativamente la tierra entre los que necesitan tierra en Colombia, vamos a seguir con los problemas. Sea el presidente que sea del partido que sea, que es de la extrema derecha, que es de la extrema izquierda, que es de la extrema de arriba, de la extrema de abajo, y por ahí los genios que dicen de extremo centro. Entonces, si no solucionamos este problema, vamos a seguir en las mismas. Nos guste o no, tenemos que hablar. Entonces, temas para pensar como sociedad en Colombia, todos, pero fundamental. Porque es la tierra. Y la tierra no es sino una, dicen por ahí. Exactamente. Dime. Pero bueno, yo quería contarle algo que me parece interesante, y es que yo creo que uno de los mayores problemas que tiene Colombia es que ni el Estado sabe qué tenemos.
yo creo, ¿no? O sea, es de las cosas más difíciles, digamos, porque catastralmente, como se identifica a los predios de las propiedades, donde hay una matrícula, hay un número, yo creo que catastralmente el país está muy, digamos, muy atrasado y no tiene la capacidad de poder determinar qué es de la nación y qué no es de la nación, y qué tiene dueño y qué no tiene dueño, es más o menos. Sí, exacto. Ese es el gran problema. Pregúntele al alcalde de Sopó si sabe cuántos predios bienes baldíos hay en Sopó. De eso vamos a hablar más adelante, usted que estuvo allá cerquita. En ese escenario. Pero por ahora hablemos exactamente a nivel general, para que todos nuestros televidentes entiendan lo que es exactamente un bien baldío. Porque yo recuerdo hace unos años que en nuestro municipio se trabajó un tema que eran lotes ejidos, por ejemplo, y hubo una reglamentación especial que sacó el gobierno nacional y un sector acá, que es el sector Mirador, a muchos de esas personas que viven allí se le entregaron esos ejidos. El INCORA, mucho más atrás, también una parte, yo tuve la oportunidad de ser funcionario de la alcaldía y comprar predios arriba en Pionono, y en su momento el INCORA le entregó a unos campesinos para que lo desarrollaran. Así fue. ¿Y cómo le entregaban eso a los campesinos? ¿Hacían algún estudio como para decir usted sí y usted no? Yo me imagino que eso era por ahí medio al dedo. Ese es el problema. Ese es el Eso problema. tuvo que haber sido al dedo. Ok, pero déjame darte unos datos para que entendamos la dimensión del problema de la tierra en Colombia, porque si no damos datos, queda como, ay, sí, tenemos un problema, pero no lo dimensionamos. Aterricémoslo. Aterricemos. Ponme cuidado. ¿Cuánto mide Sopó? 111.5 kilómetros cuadrados. 111, sí. ¿Ok? Sí. Entrevistan al señor expresidente Álvaro Uribe y le preguntan cuánta tierra tiene en Colombia. Y el señor dice en la entrevista que tiene un poquito más de 1.500 kilómetros cuadrados de tierra. Sopó tiene 111. Él tiene 1.500 kilómetros. Es decir, 13, 14 veces el municipio de Sopó. ¿Eso es solamente ese ciudadano? Ese señor. Ah, bestia. Entonces, no es porque estemos, que lo relacionen con el paramilitarismo, los falsos positivos. No se trata de eso. Solo que estamos tratando de mostrar, y con datos, por qué la concentración de tierra, la mayor concentración de tierra, es en manos de unos pocos. Entonces, mira, el señor Álvaro Uribe dice que tiene 1.500 kilómetros cuadrados de tierra. Es decir, unas 12 o 13 veces Sopó. ¿Sabes cuántos kilómetros tiene Sabana Centro? Para los que nos escuchan, estamos en una provincia. Sopó hace parte de la provincia Sabana Centro, que es como se divide políticamente el departamento de Cundinamarca. Sabana Centro está compuesto por 11 municipios. A ver si me acuerdo. Cajicá, Chía, es que me tocó por orden alfabético. Cajicá, Chía, Cogua, Cota. Me sigue Gachancipá. Tenemos a Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. 11 municipios. Los 11 municipios de Sabana Centro, o sea, nuestros vecinos, incluyendo a Sopó, esos 11 municipios tienen 1.000 kilómetros cuadrados. Y el señor Uribe tiene 1.500 kilómetros cuadrados. Te estás dando, ya estamos dimensionando. Bogotá tiene 1.700 kilómetros cuadrados de extensión. Bogotá, 1.700, donde viven 8 millones de personas. El señor tiene un poquito menos, pero es para él y la familia. para él y su familia. Y si alguien hiciera una investigación, es decir, más complicadita, Víctor Carranza, ¿cuánta tierra tenía en Colombia? Uy, en Sopó nomás dejó un montón. En Sopó, ahí para los que estamos aquí en Sopó, por ejemplo, este predio donde está el campo de golf, ahí en Briceño, todo ese predio y de para acá, muchísimo más, es de él, o sea, o de los herederos de él. No sé qué habrá pasado, pues como falleció. Pero a donde quiero llegar es que se está concentrando la gran parte del terreno colombiano en unas pocas manos. Y los que sí necesitan tierra, no tenemos tierra. Por ejemplo, si hablamos de, bueno, ¿y cuánta tierrita tienes?
Entonces, por ejemplo, dirás, no, pues una persona dirá, yo solo tengo mi casita. Bueno, ¿y cuánto, el lote de su casita, cuánto es? 80 metros, 100 metros, 200 metros. Bueno, hay unos que pueden decir, no, tengo fanegadas. Sí, o hectáreas. 6.400 metros. O tengo hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Pero mira que ya no se habla en metro cuadrado, sino fanegada, hectárea. Pero hay gente que tiene tanta y tanta tierra que ya no habla ni en metro cuadrado, ni en fanegada, ni en hectárea. Habla en kilómetros cuadrados, como el ejemplo que estamos dando. Resulta que el DNP y el DANE hicieron un estudio en Colombia y a través de un indicador que se llama el indicador de Gini. Ese es el famoso indicador por el cual determinamos si un país es desigual. ¿Recuerdas que en un programa, pues el de la protesta, dijimos Colombia es el tercer país más desigual del mundo? Sí. ¿Y el primero en Latinoamérica? Es uno de los más desiguales, eso es cierto. ¿Qué significa con eso? Que la riqueza se concentra en unos poquitos y lo que sobre nos tocó al resto. Así pasa con la tierra. Imagínate que cuando miran el indicador Gini para la repartición de tierra en Colombia, el resultado es 0.88. Ya voy a explicar qué significa eso. 0.88. Aceptémoslo a 0.9, así como cuando profe, mire, acérqueme de 2.9 a 3 para pasar. Así. Entonces, indicador Gini significa 0.9. Ese resultado significa que si, imagínate un pastel, y lo repartiéramos y cortáramos en 10 pedacitos, en 10 trozos. 0.9 significa que una persona coge 9 de esas porciones y el resto nos toca una porción entre todos. Eso es lo que está pasando en Colombia históricamente. Por eso volvemos al principio, por eso muchos de los conflictos sociales, del conflicto interno armado que tuvimos y tenemos aún, es por la repartición inequitativa y obviamente ilegal de la tierra en Colombia. Entendiendo esta problemática, este contexto histórico, por eso es tan importante este programa. Si no explicamos esto, pues dirán, no, pues quiere que le den a este o le den al otro. No, es que hay que darle al que lo requiere, lo necesita, no al que ya tiene. Y más bien al que tiene hay que revisarle cómo fue que lo consiguió. Estamos en Colombia, ¿no? Ok, ahora sí, entremos a definición. ¿Qué es un bien baldío? Ok, cuando hablamos de bien baldío estamos hablando de bienes inmuebles. Entonces, tierra. Cuando hablamos de bienes inmuebles hay que diferenciarlo de bienes muebles. Bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Traiste tu celular? Sí, señor. ¿El que te suena cuando estamos grabando? Sí, señor. ¿Lo prestas? Los bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar. Uy, mira, ahí le están escribiendo. Pero cierro porque después me regaña. Bueno, voy a voltearlo así. De un lugar a otro sin que pierda su esencia. Entonces lo podemos llevar de un lugar a otro, ¿cierto? Sí, sí. Este es un bien mueble. Bienes inmuebles son los que están adheridos, anclados al suelo. Estamos hablando de los inmuebles, por lo tanto algunos los conocen como bienes raíces, porque están anclados. Entonces, la casa, el apartamento, la finca son bienes inmuebles, el celular, un balón de fútbol, un vehículo, el auto, son bienes muebles. Bienes muebles. Entonces, cuando está, te devuelvo, mira, no se me cayó ni nada. Cuando hablamos de bienes baldíos, estamos hablando de bienes inmuebles. Tierrita. Tierra. Listo. Primera definición que hay que tener muy clara. Tierra. Segundo, entonces, la definición de bienes baldíos son aquellos inmuebles que son de la nación. De la nación. Porque no se conoce dueño anterior. Entonces, digámoslo al contrario. Son aquellos bienes inmuebles que no se conoce dueño anterior y por lo tanto son de la nación y tienen una finalidad, adjudicárselo a quien lo necesita. A ver, aclaremos una cosa, Dios. Eso quiere decir que todos los bienes baldíos, o sea, los inmuebles, como usted lo dice, que pertenecen a la nación, en un momento dado son adjudicables, o sea, todos.
o hay algunos... Esa es la finalidad. O hay algunos que claro, por ciertas causas sí, sí, se pueden considerar que no son adjudicables. técnicamente se habla de bienes fiscales adjudicables. No vamos a entrar a hablar de bienes de la Unión y bienes fiscales, tierra pero es tierrita que se puede adjudicar. que se puede adjudicar. Es de la nación, esa tierra es de Colombia, esa tierra, porque no se conoce que haya otro dueño. La pregunta sería, doctor, pues obviamente como estamos en un país con divisiones, porque hay, digamos, el poder central, hay las gobernaciones, hay los municipios, ¿sí? Esa adjudicación, digamos, en un momento dado, o sea, digamos, un bien baldío que seguramente los hay en Sopó y vamos a hablar de ellos, ¿a quién le corresponde la asignación en caso de que se pueda adjudicar? Porque me imagino que eso, o todo lo hace la nación. Todo lo de la nación. Ya vamos para allá. Hoy lo adjudica la nación a través de la Agencia Nacional de Tierras, después de cumplir unos requisitos que ya hablaremos. Pero no es el alcalde de Sopó, no es el gobernador de Cundinamarca. No, es la nación a través de la Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras, correcto. Muy buena pregunta, es fundamental. Sí, claro, y lo vamos a revisar. Entonces, ojo, bienes baldíos son aquellos, es tierra, que le pertenece a la nación, a Colombia, porque no se conoce dueño anterior o previo, y su finalidad es que sea adjudicado a las personas que requieren tierra. Doctor, una pregunta. Yo conozco algunos casos de, digamos, de familias que han tenido predios, ¿sí? Esas familias no tuvieron herederos, o sea, no tuvieron a quién dejarle, fallecieron y esos inmuebles quedaron en poder del Estado. Yo conozco allá al lado de mi casa, por ejemplo, hay un lotecito en toda la esquina que, según entiendo, lo tiene el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. ¿Te acuerdas del programa de herencia, no? Sí. Cuando no hay herederos... El bienestar familiar. Bienestar familiar. Pero, o sea, eso es del Estado. Es del Estado. O sea, que ese es un predio... Pero no es un bien baldío, porque se conocía dueño anterior. No, ese sí se conocía al dueño. O sea, ese ya no es un baldío. Ese ya no es un baldío. ¿Ese tiene otro nombre? Pues ya como lo determine, pero ¿Ya tiene otro nombre? Fiscal. Ah. Pero a donde quiero llegar entonces es, por eso mire los detallitos. Eso es lo que nos gusta a los abogados. Es que esto es... El detalle. El detallito. Entonces, ojo, ya sabemos que es bien baldío. Por lo tanto, los bienes baldíos son diferentes a los bienes vacantes. ¿Y qué es un bien vacante? Entonces es el bien inmueble del que sí se conoce dueño anterior. Sí, que es más o menos el caso que le estoy diciendo. Exactamente. Eso es un bien vacante. Puede ser. Bueno. Podría ser. Entonces, bien baldío diferente a bien vacante. Y hay otra clasificación de bienes. Bienes mostrencos. Sí. Mostrencos. Ay, ¿qué es eso? Entonces ya no estamos hablando de bienes inmuebles, sino de bienes muebles, así como tu celular. Solo que no se sabe quién es el dueño. Sabemos que hubo un dueño, pero no quién. Entonces, por ejemplo, el señor, ¿te acuerdas cuando los periódicos eran en papel? Sí. Pues todavía está el tiempo, pero pues ya en vía de desaparición. Y entonces llegaba el señor y se iba al parque a leer su periódico y dejaba el periódico en la silla y se iba. Llegaba otro y lo cogía. Y lo leía. Claro, lo veía doblado y dije, esto tuvo dueño, pero ya no sé quién es el dueño. Ese es un bien mostrenco. O sea que así que estamos hablando de bienes baldíos, bienes o bienes vacantes. Entonces, y mostrencos. Ok. Pero como vamos a hablar estamos en clase de bienes, civil bienes se llama esa clase. ¿Sí? Eso, al principio de la carrera. El que esté viendo abogados recordará a sus profesores de bienes. Entonces, ya, eliminamos para el ejercicio de hoy bienes vacantes, que es los que son inmuebles, pero sabemos que tuvo un dueño anterior. Sacamos también de aquí a los bienes mostrencos, que son bienes muebles, que también sabemos que hubo un dueño anterior, pero lo desconocemos. Sí. Es como si se te cae el celular en un bus. Sabemos que hubo un dueño, pero ¿quién? Ese ya me pasó. Ah, bueno. Allá se quedó. Se te convirtió en bien mostrenco porque seguramente no lo podían abrir. El que lo cogió dijo, eso es bien mostrenco, ya me lo llevó. Se lo llevaron. Listo. Así es. Entonces, en ese escenario vamos a hablar de bienes baldíos, que son bienes inmuebles. Del Estado. Que son del Estado, de la nación,
que no se conoce dueño anterior y que por lo tanto su finalidad, su objetivo es adjudicárselo a quien lo necesite a través de un procedimiento de ley. ¿Listo? ¿Dónde hay bienes? ¿En qué tipo de suelos o clases de suelo hay bienes baldíos? Bueno. En todo lado. Hay en suelo rural y en suelo urbano. En ambos lados, ¿no? En todo lado hay. Eso también es importante. Importante, sí. No solo en las ciudades, en los pueblos, todo. En todo lugar puede haber un bien baldío. Baldío. Ok, características de los bienes baldíos. Es inembargable. Es decir, nadie puede decir, oiga, señores Estado, como usted es el dueño, entonces si usted me debe una plata por lo que sea, no me pagó el sueldo, entonces le embargo ese predio para que con ese predio me garantice pagarme la deuda. Pues no, señor, la ley dijo, esos predios no se pueden embargar. Y tampoco son prescriptibles, es decir, son imprescriptibles, que con eso vamos a terminar el programa. Imprescriptibilidad. Resulta que hay un procedimiento jurídico, que vamos a verlo ahorita, que se llama la prescripción adquisitiva o usucapión. Y en ese escenario lo que se busca es que yo puedo, digamos, entrar a poseer un bien inmueble y con el paso del tiempo, que no es mío, es de otra persona, con el paso del tiempo puedo solicitarle a un juez que mediante sentencia declare que ese predio ahora es mío. Eso es lo que la gente normalmente llama la posesión. Digamos, la posesión es otra figura, pero es a través de la posesión que se logra, demostrando la posesión y con el paso del tiempo en posesión es que logramos cumplir los requisitos de la prescripción adquisitiva. Ese será otra partecita de este programa. Bueno, ojo con lo que te voy a decir. Hoy en Colombia, los predios rurales, el 50% de los predios rurales no tienen títulos ciertos. Es decir, hay 1,5 millones de predios sin títulos ciertos. Es decir, hay falsas tradiciones, lo que se conoce como falsas tradiciones, no se sabe quién es el verdadero dueño. Imagínate, la mitad de los predios en Colombia, y pues uno podría decir que promediando la mitad de los predios rurales en Sopó, no tienen títulos ciertos, no se sabe quién es el verdadero dueño. Recuerda que tenemos un problema gravísimo en la tierra. En la tierra. Por eso es que hay que solucionar esto. Ahora bien, ¿quién titula? ¿Quién dice, listo, adjudiquémosle a José Luis un pedacito de tierra? Ya dijimos que me hiciste la pregunta. La Agencia Nacional de Tierras. Que hoy es la Agencia Nacional de Tierras. Pero como este problema es de antaño, sí. Y desde 1936 hemos tratado de solucionar esto, sí, y no se ha podido, y por eso los problemas sociales que tenemos. Pues en un momento, así como lo mencionaste, en un momento fue el INCORA. Sí. Luego desapareció el INCORA, dio lugar al INCODER. Luego vino la Agencia de Desarrollo Rural y ahora la Agencia Nacional de Tierras. Doctor, ¿qué incidencia tiene en todo esto un instituto que queda ya muy cerca de la Universidad Nacional, que se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es como donde, me imagino, donde están reflejados los títulos y los predios de todo este país, que seguramente este instituto pues no ha crecido lo suficiente como para solucionar esa dificultad que puede tener el mismo gobierno, puede ¿no? ser, digamos, el Agustín Codazzi, pues es el manejo catastral de la maneja tierra. Catastralmente la tierra, no sé si va a dar una redundancia ahí, en Colombia. Sí. Entonces, pero sí, seguramente ellos tengan parte en la problemática de culpa, en la problemática por no tener la capacidad técnica para lograr técnica, claridad conceptual y técnica de este predio de quién, o es de la nación, o es de Diego, o es de José Luis, o es del vecino, o de la vecina. Sí. No hemos logrado allá. Pero lo fundamental no es por culpa de ellas, es las políticas de los gobiernos nacionales, que son los que dictan la política en materia de vivienda y adjudicación de tierras. Claro, hay leyes que has pedido del Congreso, sí. Por eso vuelvo y repito, cada vez cuando había guerrillas, ¿quieren negociar con otros? Pedimos una reforma agraria. Y está concertada en el
Claro, En el acuerdo de paz hay una reforma agraria. Porque es que si no solucionamos el tema de tierra. Muy ambiciosa, pero que no camina. Sí, porque este gobierno pues, no quiere el proceso de paz. Entonces... Sí, no camina. Y seguimos con el problema. Ok, listo. Después de todas estas leyes que han tratado de una u otra forma, digamos que reglamentar la forma de entregar la tierra adjudicable en Colombia a través de los bienes baldíos, en el 2017 se expidió el decreto ley 902. Entonces, en ese decreto ley 902 de 2017 se establecen unos requisitos y se señala quiénes pueden ser adjudicatarios de la tierra en Colombia, de esos bienes baldíos. Sí. Listo. Entonces, ¿quiénes pueden pedirle tierra a la Agencia Nacional de Tierra? Yo creo que el primero es que no tenga nada. No, ¿Ese es entonces, cierto? Claro. Entonces hay dos figuritas. Una a título gratuito y otra parcialmente gratuito. Es decir, a una se la regalan. Y a otra la puede comprar. Medio se la regalan. O sea, paga un... pues paga poquito. Ajá. No paga todo, paga una parte. O sea, hay una forma de darlo totalmente gratis y otra pagando algo. Exactamente. Listo. ¿Quiénes pueden ir? Primero, gratuitamente, pedir que le den gratis un pedazo de tierra en Colombia. Los campesinos, los trabajadores y asociaciones agrarias, Ok. Las cooperativas agrarias, las personas y las comunidades en reasentamiento, o sea, los que están desplazados y los mandan para otro lugar. Esas son las personas que pueden pedir hoy que gratuitamente les adjudiquen un pedacito de tierra. ¿Ok? Sí. Listo. ¿Qué requisitos básicos? Que su patrimonio esté por debajo de 250 salarios mínimos, su patrimonio, que equivale más o menos a 227 millones de pesos hoy en Colombia. Estas personas que mencionamos, estos campesinos que mencionamos. Pero entre todos. No, esa persona, o la familia, o el núcleo familiar, si tienen menos de 227 millones en su patrimonio, como patrimonio, pueden ir a pedir un pedacito de tierra. ¿Está bien? Sí. Yo pensé que eso era únicamente para los que no tenían nada. Otros requisitos. Porque debería ser así. Otro requisito, no ser dueño de otros predios. No, correcto. Salvo Sí. que sea para vivienda, que ese otro predio que sí tiene es de vivienda. Bueno. Pues es que tengo mi casita, pero no tengo tierra para trabajar. Entonces le dan su pedacito de tierra. No, pues es que yo tengo otra finca y ahí cultivo, ¿no? Entonces, tachado, no me sirve. Porque hay otras personas con mayor necesidad. Que no haya sido beneficiario de otro programa de tierras con anterioridad. Obvio. Es obvio, claro. ¿Listo? No estar condenado por la comisión de algún delito o que lo esté buscando la justicia por algún tema. Esto es mucho por la violencia que ha sufrido Colombia. ¿En eso está incluido que lo estén buscando por falta de alimentos? Delito. Por no cumplir con las delito, obligaciones de alimentar. Delito. Mira cómo de una u otra forma el derecho se interrelaciona en ciertos puntos. Se va uniendo todo. Hay puntos de contacto, claro. Ok. Listo, esas personas, esos campesinos, que tengan menos de 250 salarios mínimos, es decir, 227 millones como patrimonio, y cumpliendo estos requisitos pueden ir a la Agencia Nacional de Tierra solitos o con abogado, si necesitan que lo representen, para pedir que le adjudiquen un pedacito de tierra. Doctor, hay una figura que yo tuve la oportunidad de manipular, digámoslo así técnicamente, que es la UAF, Sí. la Unidad de Agraria Familiar, que es como el espacio mínimo adecuado para producir la comida de una familia. Esa es la definición de la UAF. Eso es una UAF. Esa es la UAF. Y entonces, como es el terreno mínimo que necesita una familia para producir su sustento en esa tierrita, pues eso varía. Sí. Entonces, dependiendo en qué lugar de Colombia nos encontremos, Sí, si claro. la tierra es plana, si es ondulada, muy pendiente, entonces eso tiene digamos que unas diferencias en tamaño, pero esa es la UAF. Pero eso tiene, digamos, algún valor importante a la hora de la adjudicación Claro. de esos predios que le puedan servir a los campesinos para la producción. Claro, porque ¿Para la la pecuaria? adjudicación de terreno su medida va a ser en UAF.
Le damos una UAP. ¿En qué lugar? En tal lugar de Colombia, entonces usted tiene derecho, o su familia tiene derecho a una UAP, a 2 UAP, a 3 UAP. Sí. Es eso. Y ese terreno, esa UAP, vuelvo y te digo, porque no podemos dar la UAP no es un número de metros cuadrados o de hectáreas, sino que eso varía dependiendo del lugar donde estemos. Entonces no hay una determinación de UAP, de extensión de UAP para todo el país, sino en cada lugar depende. Claro. En Arauca es de 1.800 hectáreas. Imagínate. ¿Tú qué haces con 1.800 Imagínese. hectáreas? Se pierde por allá. Aquí en Sopó no, porque Sopó es como de 3 hectáreas pasaditas. En plano. En plano, sí, claro. Ok, listo. Porque los que son en pendiente vamos de 12 a 16 hectáreas. Ahí se necesita más. Listo. Pero ese es un tema que es muy interesante, que es el tema del agua. Pero bueno, doctor, ya vamos a continuar porque esto está cogiendo forma. Estamos cogiendo forma y estamos llegando a la comunidad con un tema que de pronto nadie se lo imaginaba, pero que sí existe y que es muy grande. Además, claro, la problemática a nivel nacional de los terrenos baldíos es muy grande, ¿sí? Pero por ahora vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con este tema. Sopó TV, tu canal. Hola para todos, mi nombre es Lorena Castro, dueña y propietaria de Retratos de Belleza, una tienda en la que encontrará los mejores productos. Y en esta ocasión les estaré mostrando unos productos que son esenciales para nuestra belleza capilar y que seguramente los están necesitando. Entre esos está esta plancha viajera que es para cargar a cualquier lado. Entre esos, nuestra oficina que necesitamos arreglarnos rápidamente. El secador que viene con su difusor para las que somos crespas y necesitamos arreglarnos, o también para las personas de cabello liso y con este difusor especial. Y también contamos con la pinza onduladora para que arregles tu cabello, lo tengas lindo, bonito, de una forma práctica, sin que esté ese crespo ahí andando. Entonces pídanlos de una vez, aquí están nuestras redes sociales, nuestro contacto telefónico para que la soliciten ya. No se mueva, está viendo Sopó TV, tu canal. Bueno, muy bien, continuamos aquí en el programa de Su Abogado en Casa. Hoy hablando de un tema interesante que es el tema de los baldíos, o sea, aquellos terrenos que son de la nación y que están dispuestos para que los puedan adjudicar a las personas. Como ustedes todos conocen, pues generalmente se los adjudican a los campesinos para que puedan producir su sustento. Esa es como la idea y la filosofía o la política del Estado con estos predios, ¿cierto? Pero que no es muy fácil de asimilar, ¿cierto? Sí. Pero bueno, continuemos, doctor. ¿Qué otros, digamos, temas son muy importantes a la hora de adjudicar un predio baldío? Ya vimos que hay unas adjudicaciones que se hacen totalmente gratis, a título gratuito. Sí. Y hay otras que son parcialmente onerosas, parcialmente gratuitas. Es decir, hay que pagar una platica. Pero obviamente mucho más. Pero aclaremos una cosa ahí, doctor. ¿Es posible que, digamos, una familia o un conglomerado de campesinos, digamos, con una estructura agraria, con un trabajo de asociaciones, de fundaciones, bueno, todo esto que se utiliza para aglomerar, digamos, a los campesinos en diferentes gremios y en diferentes áreas, ¿sí? Puedan llegar así sin nada y al llegar a un predio decir, denme este predio para poder trabajar, o se necesita que haya una posesión de determinado tiempo, que utilicen parte de ese lote de la producción agropecuaria? ¿Qué se necesita para que les den? Vale, aquí estamos, digamos que, hablando de dos temas que son similares, conexos, pero diferentes. Cuando hablamos de bienes baldíos, recuerda que son predios inmuebles, sí, que son de la nación porque no se conoce quién es el dueño. Si hubo dueño anterior, si lo hubo, porque sí, puede que no lo hubiera habido, y cuya destinación es adjudicárselo al que lo necesita. Al que lo necesita. No al que ya tiene. Es correcto. Ok. Entonces, teniendo eso claro, ok, ya dijimos que sí, las asociaciones agrarias, que los campesinos, que las cooperativas agrarias pueden ir a pedir que les
adjudiquen a título gratuito un pedacito de tierra, un pedazo de tierra. No pedacito, un pedazo. Un pedazo, porque para que todos. lo trabajen, exactamente. Y que el requisito básico es que tengan menos de 250 salarios mínimos legales mensuales como patrimonio, lo que equivale más o menos a 227 millones de pesos hoy. Ahora bien, también hay otros predios baldíos que pueden adjudicar, pero en eso sí hay que pagar una plática. No lo que vale, pero O sea, hay que no pagar el algo. avalúo comercial ni catastral. Pero ¿Cierto? hay que pagar una plática. A propósito, Depende de cuánto, pero ¿quiénes pueden acudir ahí? También los campesinos, esas asociaciones de campesinos, cooperativas de campesinos, tú, siempre y cuando tengan más de 250 salarios mínimos de patrimonio, pero menos de 700. menos de... Es decir, que tengan un patrimonio más o menos entre 227 millones y 681 millones de pesos hoy. Si tu patrimonio, José Luis, es entre 227 millones y 681 millones, tu patrimonio. Tienes vivienda, ¿cierto? Tú tienes tu casita. Mi casita, ¿Pero sí. tienes otro terreno? No. Tú podrías, si tu patrimonio está ahí, tú puedes ir a pedir un pedazo de tierra. Porque recuerda que la excepción es que no tenga otro inmueble, a excepción de que sea la vivienda. O sea que yo puedo pedir ahí al de la esquina. No, porque ese no es un baldío. Ah, Ah, ese sí tuvo dueño. ese tuvo dueño. ¿Se murió? Se murió. Pero es que le quedó al bienestar. Le quedó al bienestar. Ok. Entonces, ya sabemos que inclusive ustedes, queridos soposeños y queridas soposeñas, si tienen un patrimonio a precios de hoy, entre 227 millones y 681 millones, no tienen otros predios, o tienen un predio, pero es vivienda, pueden acercarse a la Agencia Nacional de Tierras para que les adjudiquen un pedacito de tierra. ¿En dónde? Ahí sí no es el que yo escojo. Pues donde pueda. Ojalá, evidentemente, hay unos criterios cerca a su lugar de residencia, a su domicilio. Pero pues si me desplazan por la violencia, pues ¿cómo me va a volver a llevar a otras al Cauca? ¿Qué fue lo que pasó? Recupera unas tierras y... Sí, sí, sí. Bueno, en fin, es que también tenemos a veces... Sí, pasan cosas que no deberían de haber pasado. Ajá, exactamente. Listo. Si a una persona le adjudican un predio baldío, la Agencia Nacional de Tierra le adjudica luego del proceso, le adjudica un bien baldío, tiene unas obligaciones. Y esas obligaciones duran 7 años. Las principales obligaciones es que esa persona que se le adjudicó, es decir, ese adjudicatario del bien, tiene que explotarlo él personalmente o con su familia por 7 años. Pues para eso le dieron tierra, para trabajarla. A producir. Exactamente. No puede vender, es decir, transferir el derecho de dominio, no puede vender el predio por 7 años, a menos de que haya permiso de la Agencia Nacional de Tierras. Esas son las dos obligaciones básicas. Hay otras, pero digamos que van las básicas. Doctor, una pregunta. En ese caso, pues, usted habla de que 7 años para que no lo puedan, digamos, vender. ¿Esa es una reglamentación relativamente nueva o antes de ese término de los 7 años, anteriormente de pronto colocaban más tiempo o menos tiempo? ¿Por qué le pregunto eso? Porque uno siempre ha escuchado que a muchas personas, digamos, la violencia que vivió o que todavía vive el país, les tocó regalar la tierra y se lo terminaban vendiendo. ¿Plata o plomo? Plata o plomo, sí. Se lo terminaban, y no sé si cumplirían esas obligaciones porque les tocó salir corriendo. Evidentemente, si hay una fuerza Les tocó mayor, salir caso corriendo. fortuito, claro. Les tocó salir corriendo. Le avisan a la Agencia Nacional de Tierras, qué pena, pero pues mire que el patrón me dice o que le venda o plomo. O plomo, y si no, Obvio. como pasó, eso resultó por ahí. Es que yo conozco un caso que me llamó mucho la atención y lo seguí de cerca, el caso de un señor Pretel, un abogado ilustre en Colombia. Y él, de la Corte Constitucional. Creo que sí, un señor así de ese estilo. Pero él terminó comprándole a una gente que los corrieron. O sea, Sí. a alguien le habían dado esa tierra, me imagino que con esa misma filosofía, pero él terminó comprando eso pues relativamente muy barato. Y aquí se vuelve un tema probatorio porque en ese caso, ese abogado tenía que demostrar si compró de buena fe.
Entonces, ¿qué significa eso? Rapidito. Y eso está de moda ahora. Claro, Los de buena demuestre la de buena fe. Los de buena es que resulta que si desplazaron a una comunidad de un terreno, llegan paramilitares. Sí. ¿Listo? Armados, sí. ¿Listo? Y ese paramilitar que ahora se hace dueño, en título, va y demuestra, mire, eso es mío. Mucha razón, porque le digo, les doy 100 pesos y se van o plomo. Sí. Les daba los 100 pesos y algo que valía muchos millones, tome 100 pesos y después, hacían escritura pública, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo. Ese paramilitar adquirió eso de muy mala fe. Pero ¿qué pasa si ese paramilitar se lo vende a otra persona que no tiene ni idea? A ti. Tú llegas allá y ves que la finca tan linda y dices, no, se la vendo. Y barata. Usted está negociando con una persona que usted no sabe cómo adquirió. Tú estás actuando Sí, de buena fe. Eso es lo que hay que entrar a demostrar en cada caso. En cada caso. Correcto. Porque si hay compradores de buena fe. Sí, claro. Y hay otros que actúan de muy mala fe tratando de demostrar buena fe. Yo no sabía. El caso que le estoy contando, ese es el argumento de esa persona. Exacto. Yo compré de buena fe. Entonces se vuelve probatorio. Sí. Demostrar si logra demostrar la buena fe. Correcto. Listo. Y si logra demostrar la buena fe, compró de buena fe, Sí. vale. Sí. ¿Listo? Es correcto. Vale. Listo. Pero entonces hablamos de 7 años. O sea, 7 añitos. 7 años que la persona La que... vivienda de interés social cuando te la adjudican son 5 años Sí, sin poderla vender. sin poderla vender. Solo manera de ejemplo. Aquí toca 7 añitos. Sí. Ok. Pero, o sea que en este caso son 7 años que esa familia no puede venderla, a excepción de que los saquen corriendo, como pasó con muchos de ellos en Colombia, ¿cierto? Les tocó salir corriendo para cuidar su vida. Algún estudio dice que en Colombia hay 4 millones de hectáreas de bienes baldíos. Eso es Es mucha tierrita. Eso es medio país. Casi, Mucha ¿no? tierrita. Es Más casi o menos 30.000 predios. Sí, 30.000 pesos, exacto. Ok. Esos están para adjudicar. Los que medio se saben, debe haber muchísimos más. Porque como dijimos, no hay claridad en Colombia de todos los bienes baldíos que realmente existen en Colombia. O sea, eso quiere decir, doctor, que muchos de esos predios no tienen, digamos, título. Exacto. O sea, no hay ninguna cuestión legal, porque pues todos los que tenemos un pedazo de una casita o algo, pues tenemos una escritura, ¿cierto? Sí, pero ¿recuerdas cuando Que dije en que, este caso no hay nada. Cuando dije que en Colombia en predios rurales el 50%, es decir, la mitad. Uy, 1 de cada 2 predios en Colombia rural, en suelo rural, no tiene títulos ciertos. O sea que hay problema en la titulación. Y eso es otro problema. Por eso cada vez llegan los alcaldes, los gobernadores, sobre todo alcaldes y gobernadores, que yo voy a ayudar en la titulación de la tierra. Le voy a ayudar a usted para que pueda legalizar su predio porque... mira, te voy a contar paréntesis. Alguna vez cuando arranqué aquí en la función pública en Sopó, por ahí en el año 2008, se iba a pedir una ayuda al Ministerio del Interior, creo que era el Ministerio del Interior, para poder arreglar el Palacio Municipal. Había que remodelarlo, estaba que se caían los techos, entraba el agua cada vez que llovía. Y bueno, listo, entonces íbamos a firmar un convenio con el Ministerio del Interior y uno de los documentos es, pues demuestre que usted es el dueño del predio. Pues obvio, ¿no? claro. Resulta que el predio no era de Sopó. La plaza de Sopó no era de Sopó. ¿Tiene dueño? No, pues ya de Sopó nos tocó ponernos a legalizar predios del municipio. Porque eran predios que se consideraban que era del municipio, pero en títulos no lo era. Alguna vez, doctor, yo escuché, por ejemplo, que aquí al lado de nuestra sede de la antena parabólica, o sea, la entrada de la isla, que es también de predios de la alcaldía, parte de esos predios tampoco tenían escritura cierta, es que se llama así, Pues título cierto. o título cierto. Y cada caso es diferente. Y como ese hay muchos, Sí. puede haber varios. Te doy otro ejemplo de la vida real. Aquí en Sopó también muchas personas se acercaban a la alcaldía a pedir que por favor le legalizaran una vía que era privada,
Ok. Y entonces, pues, ¿con qué fin? Para que el municipio, que se volviera pública, es decir, del municipio, para que el municipio pudiera invertir y pavimentarla. Sí. Y claro, sí, se les colabora y tal. Y entonces, bueno, ¿y de quién es esa tierra? O sea, la vía, ese pedazo de tierra, por donde pasa la vía, ¿de quién es? Entonces podía suceder que la mitad era del vecino de aquí y la mitad del vecino de acá. Pero de aquí para allá eran 50 vecinos aquí y 50 vecinos acá. Claro, y todos Y de tenían aquí ya habían muerto unos. Y en otros no había títulos ciertos. Vaya, legalice eso. Eso es, en la práctica, lo que sucede cuando decimos que no hay títulos ciertos, es eso. No se sabe quién es el dueño. más grave todavía. Gravísimo. Gravísimo. Bueno, porque si uno no sabe de qué es dueño, ¿qué tal uno viviendo 10 añitos en la finquita? ¿Y eso de quién es? Pero grave, doctor, es que el tema, digamos, no lo conozcan, digamos, ni las mismas autoridades. En este caso estamos hablando, si es del municipio, pues es la autoridad del municipio. ¿Cómo así que no tenemos No. Porque, no, porque digamos que, bueno, ahí habría que ser sinceros y decir, el único que sabe quién es el dueño debería ser el que está ahí, ¿no? Porque imagínate, uno solo, o sea, se agota el presupuesto municipal solo comprando escrituras. Para saber, claro. Para saber, o sea, no alcanzaría el presupuesto de Sopó en compra de escrituras para determinar quién es el dueño de cada predio en Sopó, no alcanza. Entonces, más bien, cuando alguien quiere, por eso, recomendación, cuando José Luis o cualquiera de ustedes va a comprar un inmueble en Colombia, lo que hay que pedir es el certificado de libertad y tradición. Ese documento es el que realmente dice quién es el dueño. Sí, claro. Si usted no aparece ahí, usted no es el dueño. Que a mí me lo vendieron, me dieron la llave. Si usted no está registrado ahí, no es el dueño. Sí, Ojo claro. con eso. Sí, claro. Entonces, bueno, aquí nos podemos quedar hablando de casos de falsas tradiciones. Lo único que hay que tratar de decir es que cada familia revise internamente para ver si está en un cierto título, en un título cierto o en una falsa tradición u otros problemas que puede generar que no se sepa quién es el dueño. Y pues eso evidentemente es un peligro para la familia. Y terminamos esta figura de bienes baldíos con unos daticos. Mira, el 52% de las familias en Colombia, o sea, un poquito más de la mitad, no tienen vivienda. No son dueños de vivienda. O sea, más de 25 millones. Sí. Sí, si somos 50, Sí. 24. O sea, sí. Imagínate. Eso es mucha gente. Ahora sí entiendes por qué siempre se ha pedido una verdadera reforma agraria. ¿Cómo es posible que 52% de las familias en Colombia no tienen vivienda propia? Y ojo, te doy más datos. De los que no son dueños, el 34% vive en arriendo. 34% de la población colombiana vive en arriendo. Y el 15% de la población vive donde el dueño le da permiso de vivir, o sea, con los papás. En el hotel mamá, Papá y mamá. papá y mamá. Imagínate. Esto es absurdo. Eso quiere decir que la deficiencia de vivienda de la gente es muy alta. Pues si no es que si la tierra. Por eso empecé diciendo que hay ejemplos de un señor, expresidente, que tiene más tierra en Colombia, prácticamente más tierra, es 13 veces Sopó, es más grande que toda Sabana Centro y es prácticamente el terreno de Bogotá, que es inmensa, en solo una persona o una familia. Eso es equidad, ¿eso es justo? Te pregunto, no, ¿es justo eso? Eso de justo no tiene nada. Exactamente. Eso de justo no tiene absolutamente nada. Pero esa es la realidad. Sí, eso es claro. lo grave. Pero como es la realidad, hay que cambiarla, ¿no? Hay que buscar, ojalá ese señor, con lo buena persona que es, debería de Repartirla. repartir la finca. Sí. ¿Sí o no?
A ver si de pronto. Claro que también esto, ¿sabe qué? Lo vino dañando un poco el tema del dinero fácil a través del narcotráfico. Sí, claro. Los de hace un tiempo y los de ahora terminan comprando predios lo que les pidan, porque ni siquiera es el valor real, lo que uno conoce comercialmente que vale un predio, que vale una casa, que vale un apartamento, ¿no? ¿Cuánto vale su finca? No, tanto, no, tome. Sí. Y así por ejemplo, algunos de ellos adquirieron grandes extensiones de tierra, ¿sí? Que hoy día no se sabe si son de ellos o de los herederos o de quién, pero que están en manos de unos pocos, gracias al dinero. Repito, entonces, como porque de pronto nos perdimos un poquito en todo este contexto, repito en otras palabras, lo que dije al principio. La concentración de tierra en Colombia está, la grande mayoría de tierra en Colombia está en unas poquitas manos. En otras palabras, el 10% de la población en Colombia es dueña del 90% de la tierra. Correcto. Por lo tanto, el 90% de todos nosotros solo podemos acceder al 10% de la tierra. Eso no es justo, eso es inequitativo y eso genera los problemas sociales que hoy tenemos. Eso es correcto. No he descubierto nada, esto ya está descubierto. Eso ya está estudiado. Eso ya está más claro. Lo que pasa es que a los dueños de la tierra, que son los mismos dueños del país, no les interesa que esto se hable. No. ¿Y cómo hace que un chino sale a cerrarme una vía, a pedirme que haga reforma agraria? ¿Y ese quién es? ¿Qué se cree? Sí. Ya entendemos cómo van las cosas. Mire, en el acuerdo de paz firmado por nuestro gobierno hace unos años, yo creo que a lo que más le trabajaron las personas que trabajaron en ese acuerdo fue al tema agrario. Y la verdad es que así haya un sector de la población que no le gustó ese acuerdo, pero que terminaron haciéndolo, una de las cosas que más tenía de fondo en ese estudio se llama reforma agraria, o sea, la repartición de la tierra en Colombia en forma equitativa. Eso es. Pero claro, al gobierno que llegó, pues no le interesa eso, porque imposible ponernos a repartir el ubérrimo, por ejemplo. Voy a dejar pensando a nuestros televidentes un segundo. Amigos oposeños, amigas oposeñas, ¿usted de cuánta tierra es dueña o dueño hoy? Piénselo en un segundo. La gran mayoría va a responder, o no soy dueño de nada, sí, o de unos metros cuadrados. En casita. Hay un expresidente con 1.500 kilómetros cuadrados de propiedad de tierra en Colombia, es decir, prácticamente el territorio de Bogotá. No es suficiente ese dato para que la gente no solo le ponga a llorar, sino que salga a protestar. ¿No es suficiente? Les pregunto a ustedes, con ese argumento no es suficiente. Ya con ese para ir a pararse o no. Sí, definitivamente. Pero lo que pasa, lo más triste, es que muchas de las personas que de pronto nos están viendo diciendo, oiga, sí, terrible, son los que salen a defender a los ricos. No hay nada, bueno, hay muchas cosas terribles, pero una cosa terrible es que un pobre defienda al rico, al que le quita lo suyo para volverse más rico, y que de pronto ese pobre, por ignorancia, por desconocimiento, por miedo, termina apoyando al más poderoso. Eso sí es terrible, ¿o no? Sí, señor, Bueno. Tristemente. Pero bueno, la idea, doctor, de este programa, la idea de este programa era dar a conocer eso que pasa en Colombia, pero quiero que hablemos un poco de Supón. ¿Por qué? Porque yo sé que usted tuvo la posibilidad de tenerlo cerca, ese tema de baldíos. Yo conocí alguna vez, cuando tuve la oportunidad de ser un funcionario público, de una zona de indígenas en Meusa, una zona, la parte alta de Meusa, ¿sí? Entre Meusa y digamos Huasca, ¿sí? Ahí hay una tierra grande que en su momento llamaban zona de indígenas. Eso se puede considerar hoy día como una zona de terrenos baldíos.
Podría ser. Podría ser, podría ¿no? ser, podría ser. Claro, ahí hay una cosa que de pronto el doctor no dijo, pero que vale la pena que la gente lo entienda, y es que hay restricciones, o sea, hay zonas que no son repartibles, por más que sean baldíos, que es como el caso de las reservas forestales, obviamente. ¿cierto? Las reservas, por ejemplo, las zonas donde hay minería no son repartibles. En este caso, por ejemplo, sería una zona... Habría que revisarlo, pero podría ser. Podría sí, ser una la barrera, respuesta podría pero ser no sí. repartible. Podría ser sí. Por el tema de la cota, digamos, del plan de ordenamiento, porque ahí ya entran a funcionar la ley 388 del año 96. Sí, pero vamos por partes. O sea, cada caso es particular. Sí, O sea, uno no puede generalizar y decir sí o no a todo. Por eso mi respuesta es, la respuesta buena del estudiante de Derecho es depende. Entonces, depende. Habría que revisar sí, claro. títulos y poder llegar a la conclusión, para poder llegar a la conclusión si un predio es baldío o no. Es correcto. Poder ver un predio vacío y decir, eso yo no sé quién era el dueño y decir que ya es baldío o no. No, porque puede estar vacío, pero ahí el dueño puede en Suiza. Sí, claro. Sí, Entonces, sí. Entonces, depende. Esa es Depende. la respuesta de un abogado. Depende. En algún programa te decía que el derecho no es una ciencia exacta, como la ingeniería. No, de 1 más 1 es 2 aquí en toda América, en todo el planeta Tierra. En Marte, 1 más 1 es 2, ¿sí o no? Sí. Ok. En derecho, 1 más 1 es depende. Puede ser 2 o puede ser otro resultado, dependiendo de las variables de la información que tenga para dar el resultado. Eso es fundamental para los que no son abogados. Por eso, a ese señor, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Si este hizo lo mismo, pero a ese no. Depende. Todo depende. Depende. Listo. Y en biología lo mismo. Biología 2 sí. más 2 no es 4. No. Puede ser 5. En biología. Uy, ¿qué aprendemos? Sí, eso es igual. Muy bien. Ojo. Y otro problema que tenemos, y este sí de la Constitución, y es que el artículo 51 de la Constitución nos habla del derecho a la vivienda digna. Sí. Y dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Pero cuando se desarrolla jurisprudencialmente, ¿qué significa vivienda digna? No significa que sea tuya. En otras palabras, lo importante es que tengas, ya sea tuya o a través de arriendo, que vivas en una vivienda digna. Ah, sí. Ok. Para que fuéramos más garantistas, la vivienda digna debería ser, otorguen que cada persona o cada familia al menos tenga una vivienda suya, de ellos. No que esté pagando arriendo. Pero bueno, digamos que algún día llegaremos a mejorar la jurisprudencia en esos aspectos. Cerramos bienes baldíos. Bienes baldíos. Y empezamos con otro tema que es fundamental también, que de pronto por los nombres no nos gusta mucho. Prescripción adquisitiva o usucapión. ¿Esa vaina qué es? Pues nada menos que es un modo, una forma por la cual yo me puedo convertir dueño de una tierra que no era mía o de un bien que no era mío. Eso ya empieza a sonar interesante. Esa es la O posesión. sea que vecinos y vecinas de Sopó, ustedes pueden convertirse en dueños de un bien inmueble o de un mueble a través del tiempo, siempre y cuando entren en posesión. Bueno, entonces ya estamos hablando. Entonces ya cambiamos el chip bienes baldíos y ahora entramos en chip prescripción adquisitiva. Entonces es un modo de adquirir el dominio. ¿Qué es el dominio? De volverme dueño. Sí. O sea, es una forma de volverme dueño. Sirve para bienes inmuebles y para bienes muebles. ¿Listo? Para ambos. Para ambos. ¿Listo? Y aquí entra en juego una figura fundamental, la posesión, lo que tú me decías antes. Sí. Bueno, ¿y qué es la posesión? Es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Préstame otra vez tu celular. Entonces, posesión. Resulta que este celular es tuyo. Este celular es un bien mueble porque se puede trasladar de un lugar a otro sin perder su esencia. Los bienes inmuebles son los que están anclados al suelo, por eso se llaman bienes raíces. Este es un bien mueble. Yo sé que es tu celular, pero si entro en posesión de él,
voy a negar que tú eres el dueño. Es que Fernando, ese es el celular de José Luis. No, es mío. Es mío y hago actos de señor y dueño. Como por ejemplo, voy y pago la cuenta del celular. Sí, pero y hago todo lo que haría un dueño. Eso es la posesión. Es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Funjo como dueño. Actúo como el dueño. Y eso me empieza a generar derechos. Otro ejemplo que es para el que tú querías que fuéramos. Vemos un terreno desocupado. Sí. Un potrero. Potrero. Grande, bonito. Sé que está con cerca, está cercado. Rompo la cerca, ingreso y entro en posesión y actúo como señor y dueño. Y Fernando, y ese potrero que es mío. No, pero eso era de José Luis, es mío. Y empiezo a actuar como señor y dueño. Le arreglo la cerca como si fuera el dueño. Empiezo a pagar los impuestos como si fuera dueño. Los servicios públicos, si hubiera una casita ahí adentro, los servicios públicos voy y los pago como si fueras el dueño. Eso es la posesión. Y resulta que con el paso del tiempo, más dependiendo si tengo título justo o no, puedo ir ante el juez para que mediante sentencia diga que esa finquita o ese terreno, ese potrero, ahora es mío. Interesante, ¿no? Ahí le quiero hacer una pregunta. Yo conozco hay varios casos digamos, de predios dados en arriendo, ¿sí? O sea, no que la persona, como usted lo dijo, se entró y se hizo como el dueño y empezó ahí a trabajar ahí y a pagar las cosas. No, muchas de los dueños de la tierra, al menos por lo menos en Sopó y por acá cerca, han tenido siempre esa facilidad de dar parte de la tierra o parte de las fincas en arriendo. Y muchas veces conozco casos de personas que han durado pagando el arriendo de la finca, no sé, 15 años, 20 años, y después de eso pueden entrar a reclamar la propiedad. No. Porque entonces aquí tenemos que entrar a diferenciar entre la posesión y la mera tenencia. Sé que estos son, digamos que, titulaciones jurídicas que de pronto nos enredamos para los que no son abogados, pero entonces repitamos, posesión es el que actúa como si fuera el señor y dueño, como si fuera el dueño. Ah, correcto. Actúo, es mío, pero es de José Luis, es mío. Eso es posesión. En cambio, en el arriendo no hay una posesión sino una mera tenencia. ¿Por qué? Porque el arrendatario reconoce que hay un dueño. Por eso es que hay un contrato. Sí, claro, hay un contrato. Entonces, tranquilo, los que tienen contrato de arrendamiento no les va a pasar la figura de la prescripción adquisitiva. Es más, si les abren un proceso de usucapión de prescripción adquisitiva, lo único que tiene que decirle, señor juez, mire que el señor me firmó un contrato de arrendamiento, por lo tanto reconocía que yo era el dueño y pues se terminó el proceso. Entonces, pero muy buena pregunta. Eso es fundamental. Sí, claro. Esa es pregunta de examen en derecho. No, eso yo lo conocí a un señor muy cercano, con quien yo tuve la posibilidad de compartir. Sé que arrendó una tierra y después le tocó ponerlo abogado para poderla recuperar porque el señor no se la quería devolver. Por eso le pregunto que si claro. Entonces, ¿cómo el tipo estaba volviendo seguramente dueño, como actuó, demostrando el abogado en juicio, demostrando que mediaba entre ellos un contrato de arrendamiento, por lo tanto esa persona que estaba ahí en la finca no era un poseedor, sino un mero tenedor, y la posesión es fundamental en la prescripción. Si no hay posesión, no hay prescripción adquisitiva. Correcto. Entonces, aquí, si hay un contrato de arrendamiento, si yo firmo un contrato de arrendamiento, estoy reconociendo que hay un dueño. Entonces no me puedo volver poseedor. Ya no me lo... ¿Listo? Correcto. O sea que me puedo quedar 30 años ahí pagando el arriendo y nunca me voy a volver dueño. Es correcto. En cambio, si hay posesión, sí. Sí. Bueno, listo. Entonces, listo. Prescripción adquisitiva. Hay ordinaria y extraordinaria. Hay dos figuras de prescripción adquisitiva. La ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es cuando
esa persona entra en posesión de una forma pacífica y hay un título justo. Entonces, supongamos, tú tienes una finca y me la quieres vender. Y resulta que como yo te conozco y de pronto somos muy amigos y las familias se conocen, tú fijas un precio y yo te digo, listo, tome. Tú me das las llaves y yo me voy para allá. Resulta que no fui diligente y no revisé el certificado de libertad de tradición y resultó que tú no eras el dueño. Era otra persona. Eso es cierto. Yo finca no tengo. Entonces, imagínate. Entonces, vendiste lo que no es tuyo. Yo he trabajado en fincas, pero no tengo finca. Ojo con esto. En Colombia, la venta de cosa ajena es válida. ¿Ah, sí? No vamos a hablar de eso aquí. No nos metamos en ese... Pero para el ejemplo, enredo. tú vendes algo que no es tuyo, la finca. Sí. Y resulta que yo me voy allá a la finca, feliz pensando que la mía, y resultó que no era la mía. Pero si te das cuenta, yo empiezo a poseer, porque hago como si fuera el dueño, Claro. pero lo hago en forma pacífica. No hubo violencia. Es más, hubo un contrato, un título justo, un contrato de compraventa o una donación, lo que sea. Pero mira que actuamos, yo al menos de buena fe. ¿Sí me entiendes? En el ejemplo. Entonces, para ese tema, me tocaría, después de que me doy cuenta que tú no eres el dueño, me toca irme ante el juez a prescripción adquisitiva. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar de posesión para que yo pueda ir a decir, juez, mediante sentencia diga que ahora esa finquita sí es mía? Entonces, para el caso de los inmuebles, 5 años de posesión, ininterrumpida, 5 añitos. Y si es un bien mueble, como tu celular, yo lo cojo y lo empiezo a utilizar como si fuera mío. Si pasan 3 años, le puedo pedir al juez que mediante sentencia diga que ese celular es mío. Entonces, prescripción ordinaria, 5 años para bienes inmuebles, 3 años de posesión para bienes, 5 años para bienes inmuebles de posesión interrumpida y para bienes muebles 3 añitos de posesión ininterrumpida y entonces tengo ya la posibilidad de irme ante el juez en la famosa figura de prescripción adquisitiva o usucapión para que el juez en sentencia diga esa finca o ese celular o lo que sea, porque puede ser un carro, una moto, un apartamento, una finca, una casa, ahora es mía. ¿Listo? ¿Interesante o no? Interesante, sí. Bastante. Doctor, una pregunta. Hoy día, debido a la situación de nuestro país y al tema de las drogas y todas estas cosas, uno escucha que a muchos de estos personajes que les comprueban todas las cosas de droga y de todo esto, terminan quitándoles predios, o sea, que terminan extinción del dominio. En ese caso, ese predio también entra a ser parte de la nación. Eso también es un bien activo de la nación. ¿Por extinción de dominio? Por extinción de dominio y también puede ser, digamos, entregado. Yo recuerdo que alguna vez hablaban de haber recogido, por ejemplo, edificios completos que les hicieron extinción de dominio. Ahorita están haciendo extinción de dominio hasta las tractomulas que están haciendo las... Sí, pero eso no tiene fundamento de lo que... Eso dice el fiscal, ¿no? O sea, que le va a quitar los carritos, que le va a quitar los carritos a la gente. Eso no tiene... Bueno, pero han hecho extinción de dominio, por ejemplo, en Bogotá, en algunas casas donde encuentran de narcotráfico, por cosas de drogas, y en Sopó también. Sí. Esos predios automáticamente también entran como a la misma bolsa del Estado. Del Estado, pero no como bien baldío. ¿No? No son bienes baldíos. Pero también puede ser, digamos... Lo que hace el Estado, lo que ha hecho el Estado con estos bienes de los narcotraficantes, que para el ejemplo tuyo, los venden en subastas públicas. Ya le aplican una tarifa comercial. Una subasta como una subasta, como en las películas, hasta que haya un mayor valor y nadie oferte más, y entonces pues a esa persona se le adjudica por ese valor. Entonces venden Ferrari, venden Lamborghini, avionetas, casas, fincas. Eso es. Y esa plática, obviamente, entra al Tesoro Público, al erario público. ¿Ok? Eso es plática de la nación. Va a ser escuelas. Muy bien.
Muy bien. Así como hablamos de que hay una prescripción ordinaria, hay una extraordinaria. En la ordinaria decíamos que la posesión inicia de forma pacífica y hay un justo título, un contrato. En la extraordinaria, pues, digamos que la posesión fue violenta, no fue pacífica, fue irregular y no hay justo título. El ejemplo de que veo ese terreno muy lindo y me meto a la fuerza, tumbo la cerca, o veo que hay unas personas ahí y a través de violencia los intimido para que desalojen, se vayan, y empieza la posesión, inicia la posesión, pero viste que en forma violenta. No hay justo título, no hay ningún contrato ni nada. Por lo tanto, aquí ya no hablamos ni de 3 años para los muebles, ni de 5 años para los inmuebles, sino que hablamos que hay que tener una posesión interrumpida de 10 años. 10 años. Y si pasan los 10 añitos, puede acudir ante el señor juez para que mediante sentencia, que se convertiría en escritura pública, hace las veces de escritura pública, digan que ese prediador es mío. Correcto. Bueno. Y terminemos con esto, porque Alexandria ya nos está haciendo ojos. Hoy no fue Diego ni Daniela, es Alexandria, se repara, para que no los mencione. Mira, ¿y qué pasa con esa persona que es la dueña, por ejemplo, de la finca, a la cual le invadieron, entraron en posesión otras personas, pero no han pasado, por ejemplo, los 10 años? Tiene que ir a él, antes de que le abran el proceso de prescripción adquisitiva o sucapión, abrir él otro proceso que llama acción reivindicatoria. Ah, claro. Y el juez, lo que busca ahí es que el juez mediante sentencia diga, le tiene que devolver ese terreno a su legítimo dueño porque usted no logró poseer durante el tiempo necesario para que hubiera prescripción adquisitiva. Ahí sí, con abogado. Ahí sí necesariamente necesita... En ambos cuando casos, vamos a abogado, es con abogado. Siempre te necesita el abogado, siempre. En la mayoría de las veces. En la mayoría de las veces. Bueno, doctor, yo creo que ha sido muy claro y como usted lo dice, pues en Sopó también pasa eso, ¿no? También hay esos tipos de lotes y cosas que seguramente, pues algún día, pues la gente podrá hacer tal como se dijo acá, lo que puede hacer. Pero bueno, doctor, ya vamos terminando el programa. Le voy a hablar de actualidad y no se va a sorprender de lo que le voy a preguntar. Ok. Eso es a quemarropa, eso no está cuadrado. No sé con qué me va a salir. Es que después me regañan. El domingo ganó el Giro de Italia Egan Bernal, mi paisano, que yo soy nacido de Zipaquirá. Yo nací en Zipaquirá. Pero le quiero preguntar es qué opinión le merece en un momento donde el país se encuentra en una situación difícil, de crisis, de pandemia, de dificultades económicas para muchas personas, falta de comida para muchos, ¿sí? Pero al menos nos brindó esa alegría este muchacho al ganar en Italia una de las más grandes, ya ha ganado 2, se ha dado el lujo de ganar el Tour de Francia y el Giro de Italia. ¿Cómo lo podemos interpretar en este momento tan difícil para un país? Es una alegría. Todos la gozamos, todos estuvimos pendientes, creo yo. Los que pudimos tener la oportunidad, todos estábamos pendientes haciendo fuerza. Y más sobre toda la última semana que hubo como que flaqueó en algunos momentos. Y pues es una alegría, obviamente es un triunfo de Egan Bernal, del pueblo colombiano, ¿ok? Pero lo que yo sí pido es que esto no nos nuble la realidad, ¿no? Sí, no. Por eso es que querían hacer la Copa América. No, eso ya no la van a hacer. Acuérdate que de antaño decían al pueblo pan y circo, para enredarlos y seguir el gobernante haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, muy bien, excelente, felicitaciones, nos rendimos ante los pies de Egan Bernal, con todo el cariño, muchísimas gracias por el esfuerzo, bien duro que le tocó para arrancar, ¿no? Ahí sí que no venga el Estado a decir, es que ese triunfo es mío porque yo le di todas las herramientas, no. Le tocó. Bicicletas prestadas, equipos prestados, uniformes prestados, bueno, excelente, una superación, pero que no nos nuble la realidad, eso sí es fundamental, porque la realidad sigue, y sigue la gente aguantando hambre, sigue sin tierrita, sin empleo, sigue sin vacunas, y sigo. No. Lo otro que sí también quiero resaltar sobre todo del triunfo de Egan es la figura de Daniel Martínez.
Ah, el compañero, el equipo. Claro. El trabajo de equipo, sí. Y algo también nos enseñó es que estos logros son en equipo. Eso no es solo. Uno solito no. Eso es cierto. No. Eso Si quedó usted ve, claro. por ejemplo, si alguien le pregunta, si yo pregunto quién es el mejor jugador de fútbol hoy, en la actualidad, dime un nombre cualquiera. Messi. Listo, Pero Messi. él solo no. Ah, exactamente. ¿Ves? Si no hay que le Messi ponga- es un genio, pero Messi no tapa. Sí, Messi no defiende. sí, Eso necesita 10 más allá al lado, claro. porque son 11, para que como equipo logren el objetivo. Correcto. Solito no se pudo. Y cuando vimos el caso de Daniel Martínez con Egan, esa etapa, sobre todo en aquella que flaqueó y la ventaja se estaba cortando, y ese ademán, porque no supimos exactamente qué le dijo Daniel Martínez a Egan, pero ese ademán como de que hágale, que se puede, vamos para adelante, eso fue fundamental. Aquí debemos entender también en Colombia que Colombia somos, ¿cuántos millones? 50, dijiste. Eso dicen que son 50. Bueno, 50 millones. 50 mal contados. No pero- son unitos. ¿Y cuántos dueños del país hay? Contados con los deditos, ¿cierto? Ah, esos son poquitos. Poquitos. Aquí me Sí. sobran dedos. Sí, es posible. ¿Y el resto? Los otros 50 millones, ¿qué? Eso es lo que yo le pido a la sociedad colombiana, a la soposeña, que en algún momento, cuando estén solitos, piensen en eso. Si estamos realmente en una sociedad justa, equitativa. Exacto. ¿Cómo es posible que... ¿Recuerdas que algún día, cuando iniciaron las protestas, decíamos, ¿y por qué el pueblo colombiano, los jóvenes, Alexandra, Diego, no tienen derecho a estudiar en una universidad gratuita? Ahora salió el gobierno nacional a decir que matrícula cero, es decir, sin costo para estrato 0, 1, 2 y creo que va hasta el 3. ¿Eso de quién fue el logro? De los que están allá marchando. Los muchachos, sí. Eso fue obligado. Claro, Duque no va a salir a decir, fue por culpa de ellos que me toca darle educación a los jóvenes. No. Pero esos son los logros. Recuerden que todos los derechos de las personas que están en casa criticando las marchas o que son apáticos, ojo que en un estado tirano, dictatorial o injusto, el silencio es cómplice. El quedarme callado es cómplice del que está gobernando. Y así sacan provecho. Bueno, entonces básicamente para decir esto, decirle a Egan que muchísimas gracias, que cuando vuelve a Sopó y que vengan muchos más tour, muchos más Giro, falta sí. la Vuelta a España. Falta la Vuelta a España. Y bueno, felicidades. No, para nosotros es una alegría enorme, además porque primero es una persona cercana a Sopó, ¿no? Sí, claro. Aquí ha estado varias veces. Hay ¿Y por acá varios. entrenaba? Aquí venía a entrenar y aquí hay varios de nuestros ilustres profesores del mismo ciclismo, como el profesor Fabio Rodríguez, que fue profesor del mismo Sergio Avellaneda. Fueron, digamos, de los que lo guiaron a ese muchacho para llegar a ese nivel que tiene hoy día y ser campeón del Giro de Italia. Bueno, doctor, muchas gracias y lo invito a la próxima semana de un tema que yo creo que está en boca de todos, que es el tema de los derechos humanos, porque el gobierno ha hecho unas movidas ahí como medio no las adecuadas en un momento dado, porque están que los visitan y que tratan como de que eso no se pueda realizar, para que hablemos de derechos humanos, porque yo creo que todos debemos conocer qué es eso. Muchas veces en nuestros programas siempre hemos hablado de derechos humanos. Sí, Pero si vamos a tener un programa específico sobre qué son los derechos humanos, exacto. entenderlos para que ustedes, soposeños y soposeñas, tengan claridad de que todos tenemos derechos humanos y que con los derechos no se juega y no se niegan como pretenden algunos gobiernos. Es correcto. Entonces, aquí todos tenemos derechos y para esta coyuntura obviamente es un tema fundamental tener claridad sobre los derechos humanos. Muy bien, entonces, amigos televidentes, este ha sido este programa especial sobre los bienes baldíos, la prescripción adquisitiva. Son temas, digamos que todos los días los vemos en la televisión nacional, de qué pasa con la tierra, porque es la tierrita, y tierrita no hay sino una, eso es lo que siempre me dicen a mí, no hay sino una, poquita o mucha, pero no hay más. Esa es la misma. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios, esperamos sus inquietudes, que nos los escriban al correo de la antena parabólica, al correo del canal o a los teléfonos que están ahí en la página. Así es de que muchísimas gracias, doctor, muy amable. Nos veremos la otra semana. Gracias, José Luis. A ti, a todas nuestras queridas soposeñas, nuestros queridos soposeños, un abrazo gigante y nos veremos en una semana en Su Abogado en Casa.
Llegamos al final de esta emisión. Lo invitamos a que continúe sintonizando la programación de nuestro canal Sopó TV.